ley de emergencia de territorios indígenas y después charlar un poco de la agenda que vienen ustedes discutiendo. Empezamos por la prórroga de la ley. ¿Cómo vienen discutiendo ustedes, cómo vienen trabajando este reclamo? Mira, es un tema recurrente, ¿no? Porque realmente nos toca el alma, digamos, de lo que es nuestra esencia, que es nuestro territorio. Por lo tanto, para que la gente que no perteneciente al pueblo MBA, imagínense que están siempre como en el límite del desalojo de sus viviendas. O sea, esa Ujú, sería la comparación que yo les hago. Es la intranquilidad que tenemos las comunidades indígenas ante una ley que de verdad que hace 15 años que está vigente ujú. esta ley que justamente la palabra dice de emergencia, ¿no? Que en su momento fue creada para frenar los desalojos que están sufriendo aún con esta ley en las distintas comunidades, distintos pueblos del todo el país. Entonces, no es que las comunidades solamente, obviamente que estamos más atentos y más en emergencia en este momento para la prórroga, pero también es siempre un tema recurrente en nuestros encuentros, en nuestros AT, porque es lo Ujú, que nos preocupa todo el tiempo, lo vivimos diariamente en nuestras ujú. comunidades. Jorgelina, ¿qué crees que está dificultando en principio el avance del relevamiento? Porque decimos, el relevamiento es un piso, después viene la cuestión más de fondo, que es hay que restituir los territorios, digamos, pero ¿qué crees que está dificultando todo este proceso? Bueno, en primer lugar, digamos, la voluntad política para mí, porque hay muchos intereses económicos, de todo hay que defender a rajatabla todo lo que es la propiedad privada. Entonces, para mí, obviamente que no hay una voluntad política, ¿no? En su inicio mismo de la ley, Ujú, o sea, llevó mucho tiempo para implementarla. En cada provincia tuvo sus dificultades, su proceso y cada provincia tuvieron su experiencia mejor o peor, pero la cuestión es que a nivel país estamos a un 42% de relevamiento territorial y acá en Misiones un 45% de los territorios relevadas, pero a tener en cuenta que las comunidades relevadas son comunidades con una superficie, pocas superficie en cantidad ujú. de hectáreas, ¿no? Entonces, como que también creo que la dificultad del avance en sí son un poco eso al inicio, después, digamos, se fue como demorando mucho para trabajarla en territorio por el hecho de cuestiones más políticas acá en la provincia, acá en Misiones, ¿no? Ujú, Y ujú, después creo que en otras provincias lo mismo, ¿no? Primero ujú, que son convenios, digamos, para los oyentes que están escuchando. Es una ley nacional, pero que también necesita una pata muy importante de la provincia, que es el trabajo en sí que se lleva en conjunto, con el Estado provincial, que se ujú. hace un convenio. Entonces esos convenios siempre estamos dependiendo de la voluntad cuando es una ley que está obligando, que se le da todas las herramientas para que se realice ese trabajo en las comunidades y bueno, siempre una excusa. Este año, por ejemplo, fue muy lo que nos pasó acá en Misiones, ¿no? Nos venían Ujú, diciendo al principio de año que no se podía hacer el trabajo porque no tenían camioneta, por ejemplo. Y yo decía, ujú. ¿cómo la camioneta? Y la camioneta se comió la vaca, decía yo, como un chiste, pero la verdad Porque es que había se compró presupuesto con el para el dinero porque, relevamiento, ¿no? Había claro, presupuesto había para. presupuesto. Sí, había presupuesto para Ujú, comprar todo lo que se necesita para llevar a cabo ese trabajo, porque hay que pensar que para hacer ese trabajo se necesita movilidad, obviamente. Se necesita gente experta y también gente idóneos y conocedora de sus territorios, que son los técnicos veganos.
Ujú, Yo ujú, creo que hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? La voluntad política para mí y después todos los intereses de todo lo que es la defensa de las propiedades privadas, que son las grandes empresas que tienen el papel y con lo cual el gobierno, el Estado nacional y provincial no tienen muchas ganas de llevarse como un problema, ¿viste? Pero para ujú, resolver el problema de fondo es que algún día se tiene que sentar a hablar, no con las comunidades indígenas que tienen clarísimo que queremos que queremos titularización de nuestras comunidades, pero con propiedad comunitaria indígena. ujú. Entonces, el hecho en la práctica está que es la única ley que hoy en día tenemos como un reconocimiento formal que reconoce el Estado, tanto nacional, provincial, municipal, el Estado en todo su estamento sobre la posesión de nuestro territorio. Ujú. Es la única herramienta jurídica que tenemos para poder en algún momento llegar a una titularización que es un camino largo todavía para recorrer. Te escuchaba en el conversatorio y escuchaba también a varias y a varios de los que intervenían. La ley que ya nació con falencias, si se quiere, pero sin embargo es un piso de derechos y permite frenar un montón de arbitrariedades que se venían cometiendo contra los territorios indígenas, digamos. Sí, es muy loco porque siempre digo que los derechos que no se reclaman son letras muertas, por lo tanto las comunidades indígenas estamos muy acostumbradas a eso. Tenemos un montón de derechos acá a nivel constitucional que nos reconoce como pueblo preexistente al Estado Nacional, o sea, todo lo que vino después ya es algo que nosotros no deberíamos entrar dentro de lo que es el reglamento de un Estado, ¿no? Por eso Ujú, algunos hermanos ya hablan de un Estado federal y no de un Estado nacional, porque la Argentina debería ser un Estado plurinacional, ¿no? ujú, Entonces lo que digo es, no hay nada para inventar, porque el convenio 169, las declaraciones de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas, dice clarísimo el reconocimiento, ya sea nuestra forma de organización, reconoce nuestra personalidad jurídica de nuestras comunidades, la libre determinación, pero no podemos ejercer nada de esos derechos si no tenemos nuestros territorios. ujú, ujú, Los MBA no existen sin el monte y el monte no existirá más sin los MBA. Eso es el lema que yo siempre digo, porque para desarrollarte como una cultura, de acuerdo a tus pautas culturales, necesitas tu territorio y estamos ujú, quedando sin territorio mientras duran, no sé cuántos años más durará. Ojalá hoy en este momento lo urgente es la prórroga de esta ley hasta que se terminen los relevamientos territoriales en todas las comunidades indígenas del país. ujú, Pero después se tienen que trabajar durante esos 3 o 4 años más que se prorrogue la ley. Es urgente el tratar de meter un proyecto de ley y que haya personas, políticos, la clase política, deben escuchar a las comunidades indígenas que vienen con una propuesta de un proyecto de ley para la propiedad ujú. de territorios indígenas. O sea, no Además, debemos eso quedar con esto, digamos. ujú, es interesante, Jorgelina, porque hace muchos años que vienen discutiendo cómo debería ser, qué debería contemplar una ley de propiedad comunitaria, digamos, ¿no? Hasta ahora, ¿qué consensos hay en relación a ese proyecto de ley desde las distintas comunidades en todo el país? La realidad es que no hay ningún proyecto de ley hasta ahora, digamos, pero sí antes de la pandemia, por lo menos los pueblos del NEA, del Ujú, Chaco, Santa Fe, Formosa, Misiones, estuvimos reunidos, digamos, tratando de estudiar o de dar a conocer, había un anteproyecto, ni siquiera es un proyecto, ¿no? Anteproyecto de varias versiones. ujú, ujú, Entonces veníamos trabajando, pero después con el tema de la pandemia fue muy difícil volver a reunirnos diferentes organizaciones indígenas, referentes indígenas de todo el país para reunirnos y volver a consensuar. Pero yo creo que las comunidades indígenas creo que saben muy bien qué proyecto de ley quieren, ¿no? El ujú. tema es la voluntad
de la clase política que se tienen que tratar en algún momento, porque eso tiene que ser aprobado por Senado, diputado, o sea que vamos a depender mucho. Obvio que lo esencial es las movilizaciones de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, que somos nosotros los interesados y los que realmente nos interesa, ¿no? Ujú. Pero lo más doloroso es que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas, pero como dije, si no luchamos nosotros Ujú. no va a tener no tenemos un horizonte muy positivo, ¿no? Jorgelina, y en relación a la prórroga, ¿que ya hay contactos con los legisladores? ¿Ya tienen algún pronunciamiento que se haya hecho de parte de los legisladores con la intención de que la prórroga salga? ¿Saben si hay alguna intención del Ejecutivo Nacional de impulsar también esta prórroga? Sí, por lo menos, o sea, en el discurso la vez pasada escuchamos a la presidenta del INAI, especialmente porque es una persona, la doctora Odarda, es una Ujú, persona que conoce mucho, inclusive ella estaba en una comisión tratando un poco sobre el proyecto de ley, ¿no? Antes de ser funcionaria del INAI. ujú, Pero hay o sea, voluntad pareciera que hay, pero el tema es que la última vez que se prorrogó esta ley ya fue muy dura para todo, fue una preocupación enorme y fue una gran movilización de las organizaciones indígenas. Y creo que en aquel momento se logró eso gracias a las movilizaciones de las ujú, comunidades indígenas. ujú, Pero la verdad es que yo no escuché mucho pronunciamiento de la clase política, pero sí, digamos, del órgano del INAI, sí, ujú, pero dan como un hecho de que sí que se va a prorrogar, inclusive. Se volvió a firmar el convenio eh, de, de la ley 26.160 acá en la provincia por 4 años más, y yo no ujú, entendía por qué si ahora en noviembre vence, ¿no? Entonces hay ujú. contrataciones de personal para trabajar y eso, digamos, más, no por 6 meses ni por 3 meses, sino por más tiempo. Jorgelina, y se Entonces, está haciendo el relevamiento, decías, bueno, no hay camionetas, pero esto que nos contabas al principio, pero ahora se está retomando, hay algunas acciones que den cuenta de que sigue relevándose el territorio. yo lo que tengo entendido es que sí se estuvo haciendo en alguna comunidad, por lo menos se visitó algunas comunidades, pero lo que preocupa es que el INAI hizo presencia en la provincia hace poco y tuvieron que traer una movilidad desde Buenos Aires, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que por lo menos una camioneta más tienen, aparte de lo que ya tenía en la provincia, ¿no? ujú. Es lo que yo tengo entendido. Después, no sé si llegarse a terminar antes de noviembre es totalmente improbable. Ujú. Jorgelina, pensaba también, además de lo que decías vos, el relevamiento tiene que ser con integrantes de las comunidades porque no es cualquier mapeo, no tenemos la misma mirada del territorio que tienen las comunidades. Nuestros funcionarios de las áreas del Estado no tienen la misma forma de entender el territorio que entienden las comunidades, digamos, ¿no? ¿Está garantizado eso que estén en esos mapeos realmente los usos y las formas de vincularse con el territorio que tienen las comunidades? Bueno, nosotros tuvimos, como bien sabes, yo soy parte de la Tiña Chino Ujú, y la última vez que tuvimos nuestra Tiña Chino en la comunidad de Tacuapí, en el municipio de Ruiz de Montoya, nosotros pedimos al coordinador del relevamiento territorial acá en Misiones, Lautaro Sosa, nosotros ujú, habíamos pedido que, digamos, presente a todo su equipo técnico, ya sea Yuruá, o sea, no indígena, y tanto los hermanos indígenas, hermanas y hermanos que están trabajando para eso, o sea, que fueron contratadas y contratados para ese trabajo. ujú, Así que sí hay algunos hermanos que fueron contratados para hacer ese trabajo. ujú, Así que eso va a depender mucho también de la comunidad, exigir, digamos,
que vengan y que informen bien, dar como un taller antes de realizar el relevamiento territorial en conjunto con los CPI, los delegados del CPI, que son también indígenas y que deben acompañar en este momento este trabajo como lo más urgente, ¿no? Como es un Ujú. trabajo transversal a todos los programas que tiene que ver el Estado Nacional hacia las comunidades, ¿no? Pero no quiere decir que los CPI solamente están para el relevamiento territorial. En este momento, en este contexto, sí, Es la prioridad. es la Jorgelina, y prioridad. para terminar, bueno, decíamos hoy en el comienzo del programa se recordó el Día de la Mujer indígena también. No sé cómo lo vi, cómo lo vivís vos, cuáles son las cuestiones que movilizan cuando se recuerda este día. Es muy curioso ese tema, ¿no? Porque yo, Ujú, obviamente, como mujer MBA, me siento muy feliz de que se visibilice mucho más el rol de las mujeres, MBA especialmente, pero ya ujú, se viene conmemorando desde 1983, digamos, no es algo tan nuevo, pero ajá, siempre es bienvenido cuando se visibiliza mucho más una temática, ¿no? Más todavía viniendo de a veces aunque no es lo ideal, digamos, porque la visibilización del rol de las mujeres indígenas creo que va más allá de festejar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Para mí es ujú, apenita algo que se visibiliza el rol fundamental que tienen las mujeres indígenas. Y la otra vez yo estaba ujú, escuchando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este día y que se conmemoran en honor a Bartolina Sisa, que fue una mujer ujú, aymara que fue asesinada la lucha contra el imperio y las colonizaciones, ¿no? Y a mí me parece que la mujer MBA, como siempre digo yo, eh, a pesar de que se visibiliza muy poco como debería, pero también creo que no es algo que nos preocupa, digamos, por lo menos es mi opinión. No es algo que nos ujú, preocupa porque bien sabemos que el pueblo mbga guaraní es fuerte en todas sus demostraciones, en todo lo que es muy arraigado en su cultura, en la crianza, en la educación, en todo lo que tiene que ver con la cultura, es fundamentalmente por las mujeres mbga, ¿no? ujú, Eso que ujú, no quiere decir que el hombre no hace nada. Nosotros queremos mucho en la complementariedad, no me olvido de decir eso. La ujú, complementariedad, que cada uno tiene sus roles muy definidos, pero que con eso es lo que nos da fortaleza como pueblo, ¿no? Como un ujú. todo, desde nuestras diferencias, pero de última, digamos, como un todo es esto, la complementariedad. Y Pensaba, Jorgelina, y lo decimos siempre, cada vez que charlo con vos lo planteo también, lo mucho que nos queda por conocer, ¿no? Y el riesgo también a veces de que nuestra agenda de mujeres yuruá, digamos, de mujeres occidentales, sea la única agenda posible y la que se quiera también como transponer, transplantar, llevar a las comunidades, ¿no? Sin que podamos escucharnos, sin que se pueda generar realmente una instancia de diálogo y conocer también la agenda de las mujeres indígenas y en este caso de las mujeres Muga. sí, realmente, y aparte que si hablamos de las mujeres MBA, acordate Alicia que no estamos hablando solamente de las mujeres MBA que vemos en las comunidades acá Ujú, en nuestra provincia, están en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Entonces somos mujeres que tenemos, digamos, es mucho más allá de lo que vemos acá en Misiones. Entonces para mí realmente la mujer MBA tiene una fortaleza enorme. Yo veo en estos días que están haciendo una marcha de mujeres en Brasilia. Como sabrá, el contexto político en Brasil está ujú, muy difícil también como el tema del marco temporal allá y creo que es mucho, me están pasando muy mal los hermanos MBA allá. ¿No? Los hermanos indígenas en todo el país, pero hablo desde ujú, los Mbea y las Mbea que están, y realmente yo tengo mi hermana que vive en una comunidad en Río Grande do Sul y ella me cuenta cosas realmente, y las mujeres realmente son muy fuertes. O sea, ujú, el hecho de que no estamos en la calle haciendo marchas y eso, nosotras las mujeres acá, las Mbea, no quita de que estamos como siempre, la fortaleza que tienen los hombres, los Brubichá cuando van a la T
siempre estamos con la fortaleza de toda la gente de la comunidad, desde cada uno desde su lugar, ¿no? Pero Ujú. creo que eso es la mejor manera de conmemorar el Día de la Mujer. Para mí es eso, el reconocimiento de que las mujeres MBA sí somos fundamentales para que la cultura MBA siga viva. Jorgelina, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? No, gracias a vos siempre y espero que haya despejado las dudas sobre la ley de emergencia, especialmente ese tema, Ujú. ¿no? Que a veces es un poco engorroso el tema jurídico, pero lo que se ve es realmente la necesidad de una prórroga urgente, ¿no? Muchas gracias, y saludo a toda la comunidad, Gracias. a ese lugar Haberte. tan lindo de Tamanduá que hay que volver ahí, me parece, ¿no? Tenemos que organizar Sí, un sí, regreso. sí, además que una última cosita, ahora estamos Sí, con el Arapiaú, ya este tiempo, así que llegan toda la época de plantaciones y cosas lindas, así que espero que con esa nos acompañe ese espíritu del Arapiaú para que puedan alumbrar esos corazones de la clase política para que puedan sí a la prórroga ley 26.160. muchas gracias, Jorgelina. Abrazo enorme. Gracias, abrazos. Ahí hablábamos con Jorgelina Duarte, coordinadora de la Tuña Chiró, desde la comunidad de Tamanduá, una de las referentes indígenas con quien es tan interesante hablar. Yo creo que cada vez que necesitemos ir profundizando temáticas vinculadas a las demandas, a los reclamos, pero también a esa agenda tan cargada de vida que tienen las comunidades indígenas, ahí está Jorgelina para ayudarnos a pensar también, ¿no? Y para ayudarnos a transitar con ellos y con ellas las distintas temáticas que abordamos. 10:46 minutos.